En esta lección vamos a aprender las bases del revelado de fotografías en Lightroom. ¿Y de qué hablamos cuando mencionamos el concepto de revelar fotografías? Bueno, antiguamente, no tan antiguamente, hace unas décadas, cuando se revelaban fotografías, quería decir que tomábamos la cinta que nos entregaba la cámara y a través de un proceso químico lumínico exponíamos estas cintas a cierta cantidad de químicos y luego a partir de un proceso de luz muy similar a la fotografía expandíamos estos negativos o estas cintas por sobre un papel fotosensible. Lo teníamos que hacer por cierto tiempo específico para no estropear el papel y luego este papel lo metíamos a un proceso químico por cierto tiempo específico en base a ciertas condiciones de ambiente para que esta foto quedara bien. Luego esperábamos a que esta foto se secara y podíamos ver la fotografía que nosotros tomamos con nuestra cámara aplicadas a un papel fotográfico que finalmente era la fotografía revelada. Bueno, ese proceso, ahora que estamos haciendo fotografía digital, ya no se hace en términos de hacerlo con químicos, de exposición a luz o de ampliar fotografías. Lo que hacemos en cambio es importar las fotografías en Lightroom y en Lightroom mover ciertos parámetros, algo muy similar a lo que vimos en el video anterior, parámetros como mover un poquito la exposición, mover un poquito la temperatura del color, mover un poquito las curvas y mover una serie de parámetros para que finalmente tengamos la foto final, la foto editada. Aquí no estamos hablando de retoque digital. Retoque sería lo que hacemos posteriormente en Photoshop, cuando, no sé, tomamos una fotografía y le ponemos un tercer ojo en la frente o cambiamos el rostro. Entonces tomamos dos fotografías, una con un cuerpo y otro con otro cuerpo, entonces las unimos y ponemos el cuerpo de uno con la cara del otro. Eso es retoque fotográfico. Pero lo que hacemos con Lightroom es revelado, porque en el fondo agarramos la foto que viene en bruto y ajustamos ciertos parámetros para que quede. El concepto no es para que quede perfecta, sino para que quede lo más parecido a lo que vimos al momento de presionar el obturador, al momento de capturar la imagen. Así que vamos a entrar en el proceso técnico, así que vamos a la pantalla. En este caso yo estoy trabajando con la aplicación Lightroom Classic, porque actualmente hay dos versiones de Lightroom. Una versión que es Lightroom CC, que es la versión en la nube, entiendo, de Lightroom, en donde todo lo que hagas se va a almacenar en la nube de Lightroom y vas a tenerlo sincronizado con el Lightroom de tu celular, con el del computador. Pero en este caso a mí me gusta trabajar con la versión clásica de Lightroom porque me permite trabajar directamente con los archivos de mi computadora. No quiero que mis archivos se sincronicen con el celular o que se suban a la nube porque almaceno mis fotografías en mi disco duro externo y la nube se me va a llenar con todas las fotografías que saco y el celular no me va a aguantar tanto peso. Me hace más sentido trabajar con la versión Lightroom Classic. Además, hasta la última vez que probé tenía un poquito más de opciones, o por lo menos ya yo venía más acostumbrado con las opciones. Te dejo abierta la posibilidad de que pruebes Lightroom CC y Lightroom Classic y veas cuál es el que más se acomoda a ti. En mi caso yo voy a seguir trabajando en estos tutoriales con la versión de escritorio, con la versión clásica, ¿ok? Entonces, vamos a ver que cuando abrimos Lightroom tenemos varias pestañas aquí arriba. Tenemos biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, imprimir, etc. En la mayoría de los casos, o la mayor parte del tiempo, nos vamos a mover entre estas dos pestañas, biblioteca y revelar. Pero vamos a partir con biblioteca. ¿Qué es lo que haces en biblioteca? Básicamente tienes el listado de las fotografías que importaste recientemente. En este caso, tengo las fotografías que te mostré en la lección anterior. Y aquí a la izquierda vas a ver un montón de carpetas que son las importaciones que hayas hecho previamente. Bien, como puedes ver en este caso yo estuve retocando fotografías para el sitio de un cliente hace tiempo. Tengo fotografías de cuando hicimos algún paseo, ¿cierto? Fotografías de algunos eventos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo importamos nuestras fotos acá? Bueno, vamos a suponer que ya guardaste tus fotografías en alguna carpeta. En mi caso las tengo en la carpeta Archivos, Edición de Fotos 005. Entonces, lo que voy a hacer, estando en la pestaña Biblioteca,
voy a tomar esta carpeta y la voy a arrastrar encima de Lightroom. Entonces, lo que va a hacer Lightroom va a decir, a ver, veamos qué es lo que hay en esta carpeta. Ok, en esta carpeta tienes 3 fotografías. Tienes una fotografía en JPG, una fotografía en RAW y otra fotografía en RAW. En este caso, como yo uso una cámara uso una cámara Nikon, los archivos RAW de Nikon vienen en formato NEF. Por lo tanto, por eso tengo un archivo con extensión NEF y otro con archivo JPG, que esa la saqué con la cámara Sony, con la Sony HX80, que es la cámara con la que grabo estos videos. Bien, así que aquí puedo ir seleccionando o deseleccionando los archivos que quiero importar. En este caso quiero importar las 3 fotografías y hago clic en importar. Entonces Lightroom se toma su tiempo dependiendo de cuántas fotos tengas y te muestra un listado con las fotografías que acabas de importar. Y agrega esa carpeta aquí al lado izquierdo en el listado de fotografías, ¿cierto? Entonces aquí ya tienes tus 3 fotografías. Vamos a jugar por el momento con la fotografía número 2, con la fotografía con este balcón al cual le saqué una foto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esta foto? Mira, lo primero que podemos hacer es ver cierta información de la foto. Vamos a tener aquí arriba un ítem que se llama histograma. ¿De qué se trata el histograma? El histograma es un gráfico que te muestra dónde está la luz dentro de esta fotografía. En donde al lado izquierdo vas a tener los colores más oscuros o la ausencia de luz, ¿cierto? Y al lado derecho vas a tener la luminosidad, es decir, los píxeles con colores más cercanos al color blanco. Entonces fíjate, si miramos esta foto de naranjín, en donde ya habíamos hablado que es una foto bastante bien expuesta, vamos a notar que el histograma nos muestra que la información está bastante bien distribuida al centro. ¿Hay un poquito más de información acercándose al lado de las sombras? Sí, pero ninguna de estas informaciones está tocando el borde, por lo tanto no está 100% negro casi ninguna parte. Hay un pequeño factor ahí de colores negros, pero no afecta mucho. Y hacia el lado de la luz no tenemos nada con luz completamente blanca, así que tampoco quemamos ningún píxel, lo cual está perfecto. Pero fíjate lo que pasa si miramos esta foto. En esta foto nos pasa algo curioso, porque esto era un momento súper bonito en una ocasión en que fui a la playa y este balcón se veía bastante bonito, mientras que de fondo estaba comenzando el atardecer y el sol se veía bastante bien. Entonces teníamos el cielo muy iluminado con el sol ahí, mientras que esta parte la tenemos muy oscura. Entonces fíjate que el histograma representa precisamente eso. Esta es la parte oscura, ¿cierto? La parte del balcón, y esta es la parte luminosa, el cielo. Entonces tenemos una zona muy quemada y tenemos una zona bastante oscura. Y si miramos esta otra fotografía que yo le saqué a un pajarito que me vino a visitar, vas a notar que aquí tenemos más o menos bien distribuida la luz. Tenemos la oscuridad, que representa un poco la parte de las ramas del árbol, y el resto de los colores lo tenemos más o menos distribuido para acá. Y puedes notar que el color al canal azul está jugando por su propia cuenta por acá. ¿Por qué? Porque esta foto me quedó o la tomé con ¿cómo se llama? Con balance de blancos automático, y el balance de blancos automático falló y me tiró la foto de un color bastante azul. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar para recuperar el color y traerlo de vuelta a un color más neutral. En fin, vamos a revelar, en este caso, vamos a conocer los ajustes básicos de revelado con esta foto. Así que vamos a ir a la pestaña de revelar, y lo que tenemos en la pestaña de revelar en el fondo son las mismas fotos aquí abajo, las tenemos en este carrusel y podemos ir pasando de una a otra sin ningún problema. Y lo más importante es que el panel derecho cambia para permitirnos ciertas herramientas de edición. Entonces, por el momento vamos a enfocarnos en las herramientas de edición básicas, que es básicamente el revelado esencial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde acá? Lo primero que podemos hacer tiene que ver con la exposición. ¿Esta foto está bien expuesta o necesitamos aumentar la exposición para que tenga un poquito más de luz? En este caso, podríamos aumentar la exposición para ir recuperando la luz que teníamos en las sombras. Bien, entonces lo subimos un poquito y ahí
conseguimos recuperar un poquito de la información. Necesitamos más contraste, en este caso no nos hace falta más contraste porque ya tenemos suficiente contraste entre el cielo y los elementos que tenemos acá. Y este es un factor súper importante de Lightroom. Fíjate que si yo muevo algún factor y luego quiero resetearlo, volverlo a cero, simplemente hago doble clic en el nombre y vuelve a cero. Así que eso es bastante útil y bastante productivo. Y fíjate que acá abajo tenemos 4 factores que son altas luces, sombras, blancos y negros. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Si tomamos el dato de las altas luces y lo llevamos hacia arriba, agarramos todo este factor de iluminación de la fotografía, todas las zonas más iluminadas, y las iluminamos más todavía. O le podemos quitar un poquito la iluminación. Y en este caso las altas luces ya están muy iluminadas, así que lo bajamos un poquito. Y fíjate cómo la zona del cielo ya se sale de esta parte tan quemada y baja a un punto más o menos intermedio. Y fíjate que esto se ve inmediatamente reflejado en el histograma. Fíjate que esta parte, cuando yo bajo las altas luces, comienza a moverse amablemente hacia el centro. Y me dice más o menos, oye, ya recuperaste, ya no tienes nada que se esté quemando al lado derecho, ya no tienes nada quemándose en el lado de las luces. Entonces ahora podemos trabajar con las sombras, que en el fondo es lo mismo que hicimos con las altas luces, pero ahora con las sombras. Tomamos los píxeles que están más oscuros de la fotografía y podemos oscurecerlos más todavía, o podemos comenzar a levantarlos. Y fíjate que esto es lo bonito de trabajar con una foto RAW, porque como teníamos la información, podemos levantar esto y fíjate que recuperamos mucho color de la parte de la casa y de la madera que teníamos acá abajo. Entonces, levantamos las sombras, bajamos las luces y la fotografía ya está más... la iluminación de la fotografía ya está mejor distribuida. Fíjate cómo está ahora. Y si lo comparamos con cómo estaba antes de que aplicáramos esto. Mira, déjame volverlo a cero. Fíjate cómo está ese histograma y fíjate cómo queda ahora que bajamos las altas luces y que subimos las sombras. Bien, la luz está mucho más distribuida a lo largo de la foto. Ahora, también en algunos casos podemos cometer el problema de pasarnos y exagerar mucho esto. Entonces, por ejemplo, pasa esto. Ya no se ve natural, ¿cierto? Ya no se ve bien este cielo tan oscuro y esta zona tan clara. Ya se ve naturalmente, o sea, se ve claramente retocada la foto. Así que tenemos que encontrar un punto que sea más o menos agradable a la vista y que no se sienta tan forzado. Más o menos por ahí me parece bien. Y también tenemos estos dos factores, blancos y negros. ¿De qué se trata esto? Es más o menos lo mismo que lo anterior, pero completamente exagerado, en donde aquí claramente vamos a tomar solo lo que ya está negro y con blancos vamos a tomar lo que ya está blanco y lo vamos a levantar. Entonces vamos a exagerar un poquito. Tomemos los negros y los levantamos o los oscurecemos. Entonces puedes notar que estamos trabajando básicamente con los ítems que ya están negros. Lo mismo con los blancos. Podemos levantarlos mucho o podemos bajarlos, pero si bajamos los blancos mucho, perdemos la iluminación y tiende a generar zonas grises en la fotografía. Así que por lo general lo ideal es no mover mucho estos factores, y con los negros, si lo levantas mucho, pierdes el contraste que tienes en las sombras. Bien, se ven las sombras demasiado débiles, así que tampoco es buena idea subirlos demasiado. Lo que suelo hacer a veces, y esto no sé qué tan correcto sea, pero visualmente a veces funciona, es levantar, cuando lo necesito, levantar las sombras, aunque eso significa que a veces me paso de largo un poquito, pero luego le bajo los negros y con eso compenso un poquito y todavía tengo ese contraste entre las zonas de luz y las zonas de sombra. Bien, puedes notar que aquí quedó bastante bien y me generó un contraste bien interesante. Entonces, si queremos comparar cómo nos llegó esta foto y cómo la dejamos después de mover estos ajustes básicos, podemos hacer clic en este icono de acá abajo, que son 2Y. Entonces lo que va a pasar es que vamos a ver la foto original y cómo está nuestra edición. Y tenemos algunas opciones acá, por ejemplo. Podemos pinchar de nuevo y vamos a ver la mitad de una foto y la mitad de la otra foto. Pinchamos de nuevo y lo vemos separado arriba y abajo. Pinchamos de nuevo y la vemos mitad y mitad, pero verticalmente.
En mi caso prefiero siempre mirarlas así separado, pero eso ya es gusto de cada uno. Pero como puedes notar, pudimos recuperar bastante información de esta foto y en realidad se ve bastante bien, me deja bastante conforme lo que pudimos hacer con esta foto. Pero hay algo que todavía me molesta de esta fotografía y es el hecho de que está chueca, siento que se me está cayendo para el lado. Entonces, ¿cómo puedo arreglar esto? Bueno, está este icono de acá arriba que es como una cuadrícula. Entonces, si pinchamos ahí, vamos a poder hacer varias cosas. Podemos redimensionar la foto, podemos redimensionarla al aspecto que nosotros queramos y lo más importante es que tenemos esta herramienta que es un ángulo. Entonces, cuando hacemos clic encima del ángulo, podemos identificar, idealmente si es que nuestra foto tiene una línea del horizonte, como en este caso tenemos este palito, podemos hacer un dibujo que siga la línea del horizonte de la foto y una vez que soltemos, lo que va a hacer es que si esta foto era así, Lightroom va a enderezarlo para que quede 100% horizontal y a partir de eso va a girarnos la foto. Y una vez que ya estamos conforme con el encuadre que le dio a la foto o con el cambio de ángulo, podemos cambiar el encuadre. Por ejemplo, podemos cambiar el aspecto de la fotografía. Por ejemplo, en Instagram las fotos que mejor se ven son las fotos en una dimensión de 5x4 o en una proporción de aspecto de 5x4. Entonces yo puedo cambiar aquí esto a un formato de 5x4 o 10x8 y fíjate que me redimensionó el cuadradito para que calzara ahí. Entonces, sin cambiar el giro, yo puedo adaptar la fotografía para que quede en el encuadre que yo quiero. En este caso, quiero que esta zona, que es la zona de mayor atención, quede justo al medio. Entonces, encuadro la fotografía ahí y listo. Simplemente pincho de nuevo eso y salgo de la edición. Y fíjate que ahí tenemos la foto y se ve bastante bonita comparada con cómo llegó inicialmente. Otras cosas que podemos trabajar con Lightroom como parte de la edición básica son estos ítems que tienen que ver con la presencia. Y tenemos 4 ítems. Tenemos claridad, borrar neblina, intensidad, saturación. Veamos cada una de ellas. Claridad. ¿Qué es lo que pasa si subimos la claridad al máximo? Oh, fíjate, qué drástico ese cambio. Si lo subimos al máximo, llegamos a eso. Y si lo bajamos al mínimo, tenemos eso. Si lo dejamos al medio, obtenemos la foto como era originalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Lightroom cuando subimos la claridad? Fíjate, vamos a enfocarnos en una parte principal y vamos a comenzar a subir la claridad de a poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Lightroom comienza a crear contraste en la imagen, que es un poquito diferente a lo que tenemos aquí como contraste. Porque lo que hace el contraste es identificar las zonas de luz, identificar las zonas de sombra y darle mayor contraste. Las de luz, las de oscuridad, más oscuridad. Lo que hace claridad es generar un contraste, pero básicamente lo hace dibujando líneas alrededor de los elementos. Porque si te fijas, déjame encontrar algún elemento en donde está evidente esto. Aquí, por ejemplo. Fíjate cómo alrededor de este pilar se va dibujando una silueta blanca. Y esa silueta blanca permite generar mayor contraste con este pilar, ¿cierto? A diferencia de lo que tendríamos si no tuviéramos ese contraste. El pilar está ahí, pero no contrasta tanto con el fondo. Eso es lo que hace la claridad. Y para poder hacer eso, eventualmente también sacrifica algunos elementos, como por ejemplo sacrificar algo de saturación. Mientras más claridad le agregas, le quita saturación a la imagen parcialmente. Así que es ideal trabajar con la claridad, pero hasta cierto punto, agregarle solo un poquito. Bien. Luego tenemos borrar neblina. ¿Y qué es lo que hacemos con borrar neblina? En el fondo lo que hace es agregarle más contraste todavía a la imagen o quitarle contraste. ¿Para qué sirve esto? Cuando estás sacando una foto y hay neblina, bueno, lo que haces es subir este factor y en el fondo al darle más contraste va a hacer como que te está eliminando la neblina. Obviamente no es ideal utilizarlo cuando no tienes neblina. Luego tenemos 2 factores, intensidad y saturación. Estos tienden a confundirse un poquito, pero te los voy a explicar rápidamente. Saturación quiere decir que vamos a saturar más los colores. Quiere decir que los colores que
tenemos en la imagen. Si es un verde, vamos a hacerlo más intenso. Si es un rojo, vamos a hacerlo más intenso todavía. O, por supuesto, si vamos al otro extremo, le vamos a quitar toda la intensidad y vamos a convertir esta imagen en blanco y negro. Y con intensidad es algo más o menos parecido, ¿cierto? Que podemos llevar los colores a una saturación o desaturarlos hasta llegar a blanco y negro, pero la intensidad lo que hace es capturar los colores que no son saturados. Por ejemplo, si yo me sacara una foto ahora y estoy con una polera, con una camisa amarilla bien chillona y con un fondo azul bien chillón y subo la saturación va a tomar este color chillón de la camisa y del fondo, pero intensidad lo que va a hacer es buscar los colores más sutiles, los colores más o menos intermedios, y a esos les va a dar intensidad. Entonces, si te fijas, cuando subimos la saturación, lo que hace es saturar toda la imagen, pero cuando subimos la intensidad, fíjate que le da saturación a los colores del cielo, le da saturación a los colores de la madera, que no se saturan tanto cuando subimos la saturación, ¿viste? Entonces hay que trabajar estos dos factores, la saturación y la intensidad, con cierto cuidado, pero pueden ser bastante útiles. Y los últimos dos factores que tenemos dentro de los ajustes básicos son temperatura y matiz. Temperatura es algo que nos permite cambiar el color de la fotografía. ¿Y por qué se llama temperatura? Porque puedes pasar de lo más frío a lo más cálido. Entonces, vamos a dejar esto en 0 por un momento y vamos a ir con la fotografía del pajarito. Entonces, esta fotografía está completamente fría, ¿cierto? Esta fotografía fue tomada con un nivel de procesamiento que hizo que la foto quedara azul, que todo quedara azul. Entonces, lo que puedo hacer es compensar haciendo que la temperatura de la imagen se acerque más al color amarillo. Y fíjate cómo los colores empiezan a aparecer ahora que cambié la temperatura hacia el color amarillo. Si lo dejo como venía la foto, queda todo azul, pero más acá comenzamos a recuperar color. Por supuesto, siempre tenemos el peligro de pasarnos de largo y hacer que la foto quede completamente amarilla o que quede más azul todavía, que curiosamente se ve bonito así, pero en este caso queremos una foto más o menos natural, así que por ahí quedamos bien. Y abajo tenemos lo que se llama matiz. Y el matiz nos va a permitir asignarle cierto tinte a la foto. Más allá de la iluminación que nos vaya a azul o a amarillo, esto nos va a permitir hacer que esto se acerque más al magenta o al verde. Entonces, una fotografía, por ejemplo, que tú la acercaste mucho al amarillo, tú puedes hacer que este sea un amarillo más rojo o un amarillo más verde, ¿cierto? Y si la foto se te fue más al azul, este puede ser un azul más verdoso o un azul más violeta. En este caso no es un buen ejemplo porque la foto ya venía media mala, pero fíjate que podemos hacer que sea un azul más violeta o un azul más verdoso, o un amarillo más verdoso o un amarillo más rojo. En este caso no necesito ponerle matiz y simplemente voy a mover la temperatura de la fotografía un poquito hacia el amarillo para que esto recupere color. Bien, entonces pasamos de esto a esto y ya es una mejora enorme. Entonces ahora que ya hicimos ese cambio de temperatura, puedo comenzar a subirle un poquito la exposición, a bajarle un poquito las altas luces, subirle un poquito las sombras y darle un poquito más de claridad a esto. Quizás lo expuse mucho por ahí, ¿cierto? Y ahora ya empieza a tener un poquito más de sentido esa foto versus como nos llegó originalmente. Bien, entonces, en resumen, cuando vayas a revelar una foto, lo ideal es que partas con ajustando la exposición, luego vayas a ajustar la temperatura de la fotografía, si quieres modificarle también el matiz, luego puedes jugar con las altas luces, sombras, blanco y negro también, con los blancos y los negros, luego puedes agregarle un poquito de claridad y si quieres también puedes ajustar el encuadre dándole alguna proporción en particular o haciendo que esta foto se enderece. Y esos son los ajustes básicos de revelado que puedes tener dentro de Adobe Lightroom. Espero que te haya quedado todo claro. Quedó un poquito extenso este video, pero había bastante material que cubrir. Si tienes alguna duda, déjamela debajo del video y conversamos al respecto. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima lección.